Ok. Administración de escenarios es una herramienta que tiene Excel que está dentro de datos, análisis de hipótesis o análisis easy y dice administrador de escenarios. ¿Sí? Y miren, vamos a leer la leyendita que dice a la derecha. Dice, crea diferentes grupos de valores o escenarios y los cambia entre ellos. Bueno, a lo mejor no quedó tan claro, ¿verdad? Pero bueno, ¿sí? Antes de empezar, la administración de escenarios se refiere a que podemos crear pequeñas situaciones pregrabadas, dejarlas preguardadas junto con el archivo. Es decir, si yo diseño escenarios, simplemente es plantear diferentes situaciones con un mismo sistema. ¿A qué me refiero con sistema? Esto es un sistema, esto ya está sensibilizado. Si yo digo que el mes pasado vendí 220 boletos a 699, pues gané tanto, ¿sí? Y mis gastos totales o costos totales son fijos, ¿verdad? Aquí tengo un detallito que cuando transcribí la práctica de e-thinking de acá al Excel, se me olvidó poner la fórmula que aquí se deduce, bueno, pero las ganancias netas es básicamente esto, los ingresos totales menos los costos totales. Ok, ya está corregido. Entonces, yo vendí 220 boletos a este precio, pues esto vendí, pero no quiere decir que es propiamente lo que gané, porque tengo gastos, rentas y demás. Entonces, en gastos fijos o costos totales, tengo 56,000. Y bueno, ahora sí, la resta de estos, lo que vendí menos lo que gasté, me queda una utilidad neta de 97,000, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo como tenía. Entonces, esto ya es un sistema, esto ya es un básicamente escenario, no refiriéndome a escenarios como la herramienta, sino es un escenario, ya es una situación, ya es un programa, ¿sí? Ya está funcionando mi sistema, puedo estar haciendo cosas, ¿ok? Y lo que puedo hacer es jugar con estos valores para ver un qué pasa, por eso le llaman análisis de hipótesis o análisis, y si qué pasa si vendo más lugares. ¿Qué pasa si le bajo el precio? ¿Qué pasa si hago esto? Entonces, esas situaciones las podemos dejar guardadas con el Excel. Si yo hago mis escenarios, programo, no sé, 3 escenarios y guardo el archivo y luego lo abro, voy a tener ahí los escenarios. Y me va a servir para, por ejemplo, a lo mejor una reunión con mis colegas, con mis socios, con mis empleados o con mi jefe, ¿verdad? Que pueda yo exhibirle y llevar preparado material para decir, mire, es que si lo subimos un 10%, pasa esto. Si pasa, y si lo bajamos a estas variables o a estos valores, ¿sí? Va a pasar algo diferente. Entonces, aunque yo puedo jugar con el sistema, yo puedo mover aquí los datos manualmente y llegarle con mi jefe, por decirlo, con mis colegas o socios y decirles, miren, podemos hacer esto y estar moviéndole aquí aquí manualmente, ¿por qué no mejor llevo preparado una especie de escenarios, ¿no? Para eso es la herramienta, para guardar situaciones. Entonces, resumiendo un poco, porque no voy a leer todo lo que está aquí, desde el punto 1, bueno, pues aquí te dice que, ¿sí? ¿Qué hace la compañía? ¿Verdad? Quiere comparar, ¿no? Los costos y quiere saber, ¿sí? Tiene que usar su mejor estimación sobre qué precio cobrar, ¿sí? Tiene que usar su mejor estimación sobre qué precio cobrar y cuántos lugares venderán en ese precio, ¿ok? Entonces, vámonos al administrador de escenarios y vamos a darle primeramente agregar. ¿Qué vamos a agregar? Bueno, sí, al nombre del escenario. Los nombres de los escenarios, ahora sí ya voy para acá. Voy a poner por aquí. Análisis, hipótesis, administración de escenarios. Tenemos este cuadro de diálogo y este cuadro de diálogo nos dice, pues varias cositas, agregar, eliminar, modificar. Y bueno, combinar, ahorita no nos metimos con combinar, pero bueno, está el resumen. ¿Ok? El resumen es cuando ya tenemos todo. Agregar es porque vamos a agregar un escenario y nos cambia la pantalla a esto. El nombre del escenario. El nombre del escenario debe ser un nombre descriptivo de lo que vas a modificar o de lo que vas a representar. Porque al final, en el resumen, este nombre que le des aquí se va a convertir en un título o en un encabezado de columna. ¿Ok? En un encabezado de columna. Entonces, cuando tú vas a hacer un resumen, un reporte, pues necesitas que los encabezados digan algo congruente con lo que va a representar en la columna. Entonces, en este caso nos están pidiendo que le pongamos precios estándar, ¿sí? Entonces vamos a llamar a nuestro escenario precios estándar, ¿ok? Ahora, ojo aquí, celdas cambiantes. Tenemos dos tipos de celdas. Aquí nada más vemos un tipo de ellas y cuando está el resumen vemos el otro tipo. Uno se llama celdas cambiantes y el otro se llama celdas resultantes. Estas celdas resultantes Estas celdas cambiantes y resultantes tienen una característica muy particular. Las celdas cambiantes
se refieren a celdas que nosotros podemos cambiar de datos. ¿A qué voy? Aquí a la izquierda tenemos lo que está en negrita, son cantidades que están calculadas. ¿Cómo? ¿Cómo calculas? Pues con una fórmula. Tienen una fórmula. Y los otros datos, por ejemplo, vendí 100 lugares, el precio por lugar, los costos fijos que tengo por acá, son datos que yo capturo desde el teclado, que son metidos manualmente, se les dice datos de entrada, ¿sí? Y las celdas cambiantes son todos aquellos datos de entradas porque los podemos cambiar. Si si las cuotas del aeropuerto subieron en este año, pues tengo que corregir este valor y si ya no valen 1,500 y valen 2,000, simplemente me pongo en la celda y le digo 2,000. ¿Sí? Si vendí, en vez de 100, vendí 150, pues le pongo 150. Es decir, todos esos son celdas cambiantes y te está diciendo qué celdas, que escoja yo aquí qué celdas quiero cambiar para este escenario. Solo van a estar la celda o las celdas aquellas que quiero afectar para este escenario. ¿Ok? Queda claro que una celda cambiante no puede ser una celda que tiene fórmula, porque si yo sobreescribo con un dato de entrada en una celda donde hay una fórmula, ¿qué le pasa a la fórmula? A ver, díganme. Pues se cambia. Claro, se sustituye, se reemplaza, se pierde. Entonces, no es lógico que una celda cambiante sea una celda en donde hay una fórmula porque le doy en la torre, ¿sale? Entonces, las celdas cambiantes, en este caso, son las celdas que quiero cambiar. De acuerdo al ejercicio, porque este se supone que ya nos planteó un problema, es que eliminemos este dato porque pues, puede estar seleccionada cualquier celda y ese dato no me sirve. ¿Sí? Y aquí en celdas cambiantes dice, seleccione la celda A2 en la hoja de cálculo y luego mantenga presionado con la tecla control mientras selecciona el rango de B4 a B5. Estamos diciendo que nos pide que seleccionemos esto y que luego con control, porque con control acuérdense que si lo dejamos oprimido nos permite seleccionar otras celdas que estén en otros lados, ¿no? O rangos. Entonces vamos a seleccionar B4 y B5, simplemente lo arrastré. Entonces aquí tenemos un rango y aquí tenemos una celda y automáticamente me lo separa por comas, ¿sí? De entrada, pues cuando seleccionas así las celdas te las pone con valor absoluto, pero ahorita el valor absoluto o relativo en este tipo de situaciones no nos es relevante porque simplemente le vamos a decir que se las queremos cambiar, ¿ok? Bien, lo demás es comentario por si queremos dejar una descripción que aclarezca o esclarezca un poquito más de qué trata ese escenario. ¿Por qué le estamos haciendo con los datos estándar? Bueno, porque queremos de alguna manera guardar también estos datos que están como los estándar o como los básicos, ¿no? Entonces le dimos aceptar y nos aparece esto que más abajito, ¿sí? Nos pide. Fíjense, aquí lo que aparece ahora, ¿sí? Quisiera hacerle zoom, pero como ya me han dicho que no se hace zoom de nada, pues ahí lo dejamos, ¿no? Entonces, creo que lo que más puedo hacer es rayar. Lo que pueden ver aquí es las celdas que le seleccionamos hace rato. Esta es A2 y esta son la B4 y la B5, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Nos está pidiendo que son las celdas cambiantes. Ahora nos está diciendo, como seleccionamos eso como celdas cambiantes, ahora nos está pidiendo que le digamos, ok, ¿por qué valores los quieres cambiar? Y aquí te pongo los espacios, ¿no? Entonces nos está dando los espacios. En este primer escenario, simplemente no vamos a cambiar ningún valor. No es que así deba ser siempre, simplemente que aquí nuestro primer escenario va a tener los valores estándar en precio, en número de lugares vendidos y en el título que está aquí. Entonces, así se dan cuenta que podemos cambiar celdas que tienen texto o celdas que tienen cantidades también, ¿verdad? Entonces, le podemos dar a aceptar y nos va a regresar a la herramienta de escenarios o le podemos dar directamente a agregar para que se vaya inmediatamente a agregar otro escenario. Entonces, los datos que ya estaban ahí ya se agregaron. Ahora nos pide que agreguemos otro escenario. Ahora este otro escenario se va a llamar precio de descuento y hagamos clic en aceptar. Precio. Este va a ser el encabezado, obviamente por eso es el nombre del escenario, ¿sí? Y el nombre del escenario, precio de descuento. Las celdas cambiantes, ¿sí? Las celdas cambiantes, bienvenida, Vale, no, perdón, Mafer Gordillo. Las celdas cambiantes son las mismas en este caso, ¿sí? Puedo hacer escenarios varios en un mismo archivo donde las celdas cambiantes sean
cosas distintas? Sí, claro. Claro, cada escenario es independiente del anterior. Nada más que en este caso sí me interesa porque estoy validando a qué precio voy a vender mi boleto y cuánto espero vender. ¿Ok? Entonces, por eso, en este caso, en este planteamiento, pues para los tres escenarios, las celdas cambiantes son las mismas. ¿Ok? Entonces, ahora nos dice que le demos ese nombre, conservamos las mismas celdas cambiantes, son las mismas, le damos a aceptar y nos va a preguntar, tengo que poner aquí, y nos va a preguntar ahora qué valores quiero poner en A2, B4 y B5 para este segundo escenario. Y nos dice que en A2 pongamos precio de descuento, entonces nos vamos acá, precio de descuento. Ojo, una cosa es cómo se llama mi escenario, otra cosa es lo que va a decir la celda, ¿no? Y en B4, 140. Y en B5, sí, en vez de 699, 599. ¿Ok? Le voy a dar ahorita, aunque aquí la instrucción dice agregar, le voy a dar a aceptar para que vean. Ya llevo 2 escenarios diseñados. ¿Ok? Ahora le voy a dar también desde aquí agregar al siguiente escenario y ahora se llaman precios premium. El nombre del escenario se llama precios premium. Precios premium, manejamos las mismas celdas, pero esta vez estas celdas van a tener el valor de el título, sería precios premium, luego 75 y luego 799. Entonces le vamos a dar clic en aceptar. Y bien, tenemos 3 escenarios. Observen muy bien, voy a cerrarlo tantito. Voy a poner estas celdas, las que seleccionamos, las voy a poner en amarillito para que vean que son las celdas que cambian. Datos, análisis, administrador de escenarios, ahí están mis 3 escenarios. Ahorita, pues, si yo le doy a precios estándar, le doy doble clic o le doy aquí en mostrar, pues no van a ver ningún cambio porque son los datos que de por sí ya estaban escritos. Pero si me voy a descuento y le doy mostrar, ya se cambió a 140, a 599 y a precio de descuento, donde antes decía lista de precios estándar. Donde antes decía 100, ahora dice 140 y donde antes decía 699, ahora dice 599. ¿Qué pasó? Simplemente es un dictado grabado. Haz que aparezca aquí esto, ¿sí? En estas celdas. Y como de por sí ya tenemos sensibilizado el sistemita, pues nos da los nuevos resultados. Lo mismo si le doy doble clic o clic y mostrar a precios premium, se actualiza. Entonces, ya voy preparado a mi junta con algunos escenarios, algunas situaciones posibles para el planteamiento o contexto en el que estemos trabajando, ¿no? Entonces, aquí estamos manejando que dicen manejan 3 tipos de precios. Vamos a hacer una simulación con cada uno de esos tipos de precios y veamos cómo se comportan nuestros análisis, ¿no? Nuestros resultados. Entonces, por eso grabamos un escenario con precios estándar, porque cuando yo le pongo aquí, pues ya se borraron los datos anteriores, ya se borraron, ya están escritos, es como si lo hubiéramos hecho a mano, ¿sí? Como si los hubiéramos ingresado a mano. Entonces, si yo quiero regresar a los valores estándar, bueno, ahí están grabados también, ¿ok? Bien, ahora, así se muestran, ahí podemos estar hablando o exponiendo lo que tengamos que exponer y con nuestros escenarios y analizando cada problema, ¿ok? Y bueno, aquí nos dice que le demos mostrar a todo, ya lo vimos. Ahora, bien. Aquí el ejercicio, ¿sí? Hace una pequeña pausa, o sea, esto ya no tiene que ver de manera directa con escenarios, o sea, sí de manera que apoya a que se vea mejor el hacer un resumen, ¿ok? De hecho, no sé si adelantarme, sí, voy a hacer un resumen. Antes de continuar con la práctica, bueno, me voy a brincar ese paso y me voy a ir hacia abajo, que ya sé qué va a pasar. Y luego me voy a regresar para hacer la diferencia que marca aquí, ¿sí? Bien, ahora que ya tengo todos mis escenarios, puedo hacer un resumen. Lo que hace un resumen es que te crea una hoja de cálculo nueva y en esa hoja de cálculo está el resumen de los 3 escenarios y los valores actuales. Los valores actuales, en este caso, si hay 3 escenarios, te va a ser, en este caso, digamos, 4 columnas de datos, una por cada escenario, más aparte los valores que se hayan quedado aquí como actuales, ¿no? Si yo le doy resumen, aparece el tipo de informe sería resumen y en celdas de resultado o celdas resultantes es
lo que les decía yo hace rato, la otra forma, el otro tipo de celdas que tenemos. Si las celdas cambiantes son celdas de datos de entrada que podemos nosotros sustituir, ¿sí? Porque no hay fórmula, las celdas de resultado, pues son celdas que te proporcionan cálculos, por lo tanto son celdas que tienen fórmula. Entonces, aquí pues tenemos 3 ingresos totales, costos totales y ganancias totales. Entonces yo puedo seleccionar que me dé un resumen de todos mis escenarios mostrándome mis ingresos, costos y ganancias. ¿Ok? Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar entonces en las celdas de resultado. Las celdas de resultado puede ser una sola celda, 2, 3 o más, dependiendo qué queramos reflejar en nuestra tablita, ¿no? Entonces en este caso vamos a seleccionar los ingresos totales, control, costos totales y ganancias netas. Ahí están las 3 celdas, le doy a aceptar y automáticamente me hizo, ¿sí? La tablita donde están las celdas cambiantes son los datos de entrada y las celdas, me voy a hacer un poquito zoom, y las celdas resultantes son o de resultado, antes se llamaban celdas resultantes, ahora le ponen celdas de resultado, es lo mismo. También están aquí, ¿sí? Si se fijan, aquí tenemos valores actuales, que son los valores con los que se quedó actualmente la hoja aquí, ¿ok? 100 y 699 y 69,000, 56,000 y 13,000. Ahí está, 69,000, 56,000 y 13,000. Pero también tenemos la de los precios estándar, que bueno, que pues en este caso ahí la dejamos, son repetidas, se ven iguales. Pero esta ya es columna que tiene el nombre del escenario como encabezado de columna, por eso es importante un nombre descriptivo. Luego el título que le pusimos en A2 y luego los valores que tomó B4, que era el número de boletos vendidos y el precio por boleto. Y abajito tenemos las cantidades totales. ¿Ok? De momento que me mandaron un mensaje. Ah, ya. Es que ya va a ser hora del intercambio de perros. Se guardan unos, se sacan otros y me tengo que coordinar con mis hermanas. Ok, entonces, en precios, a la siguiente columna tenemos el siguiente escenario, precio de descuento, 140 lugares vendidos, ¿sí? A 599 y estos son los, ¿sí? Las ventas totales, los costos y las ganancias. Y así sucesivamente con la última, ¿sí? Se vendieron 75 boletos o se venderían 75 boletos a 799 y este sería el total de ventas, pero estas serían las ganancias, ¿no? Y bien, básicamente este es el resumen y esto sería todo lo de escenarios, pero vamos a terminarlo bien. Fíjense que aquí ni siquiera dice los encabezados como debe de ser. O sea, ¿qué clase de reporte es este en el que celdas cambiantes dice, así le vas a presentar a tu jefe, A2, B4, B5? Pues no, ¿verdad? O sea, todo está muy bien aquí los titulares, me queda claro que estos son los precios estándar, el precio de descuento, pero aquí a la izquierda, los encabezados de la izquierda no son muy claros. Entonces, me voy a regresar a la hoja 1 y lo que dice el resto de la práctica, ¿sí? Es definir nombres, ¿se acuerdan de eso? Que le podíamos poner nombres a las celdas. Fíjense que ahorita esta celda y esta celda y esta celda, por ejemplo, ingresos totales se llama B6, ¿sí? Lo pueden ver aquí, se llama B6. Si yo pongo esta otra se llama B13 y esta otra se llama, no sé, B15, ¿ok? Entonces, pues podría ser que en lugar de que las celdas cambiantes y resultantes las agarre en el resumen como su nombre de celda, que sea un nombre personalizado. Por ejemplo, vamos a personalizarle a este valor que diga ingresos totales. Ingresos totales, y bueno, este tema le sirve porque puede venir también de la certificación, es definir nombres. Entonces, nos vamos a ir a fórmulas. En la ficha fórmulas está definir nombres, o sea, sí, asignar un nombre. Se me ve aquí todo agrupadito, a lo mejor a ustedes se les ve abierto, porque estoy aquí con la mitad de la pantalla, entonces todo se me compacta. Entonces, asignar nombre, ¿sí? Va a decir crearle un nombre, o sea, que además, en lugar de que se llame B6, que se llame ingresos totales. Automáticamente me puso el nombre, dijo, ahí es adivino Excel o no, o qué. No, simplemente que Excel asume que el texto de la izquierda
ha de hacer referencia a la etiqueta como de esta cantidad. Entonces, uno nada más tiene que determinar, uno tiene que determinar si ese es el título que quiero o no. Entonces, en este caso sí, y abajo, nada más asegurarse que estamos hablando de la hoja 1 y la celda B6 y le damos a aceptar. Perdón, chicos. Como pueden ver, ahora aquí arribita, en donde se dice, aquí donde se ven los nombres, esta se llama B5, pero la que era B6, ya no se llama B6, se llama ingresos totales. Y los nombres no llevan, los nombres de celda no llevan espacios. Entonces vamos a hacer lo mismo con esta, le vamos a decir, la seleccionamos, le vamos a nombrar a fórmulas, nombres definidos, asignar nombre, como costos totales, sí, correcto, B13, sí, correcto, ahí está, ya se llama costos totales, y a esta asignar nombre, ganancias netas, sí, correcto, ganancias netas. Ok, ok, entonces ya le pusimos también nombres a estas chunches, ¿no? A estos términos. Le voy a cambiar el colorcito a un naranjita. Ahí está, ¿sí? Tienen fórmula, ¿sí? Entonces nuestras celdas cambiantes fueron las amarillas y las de resultado fueron las naranjas. También le voy a poner nombre personalizado a esto. Fórmula, eso ya no viene en el ejercicio, pero lo vamos a poner para que vean la diferencia. Lugares vendidos, correcto. Y esta sería que lo ponga precio por lugar, B5, ok, ahí está. Ahora voy a volver a generar datos, análisis de hipótesis, administración de escenarios. Voy a volver a generar, ¿sí? Voy a cambiarle, por ejemplo, que a lo mejor se vea el de premium. Y voy a generar el resumen. Y este resumen son las mismas celdas de resultado, sí, correcto. Y ahora, ¿qué tenemos? Ah, chispa, se me fue la 2, pero bueno, ahí está la diferencia. Ahí se ve la diferencia. Bueno, los valores actuales, como los dejé como los de valores premium, pues ahí están los valores actuales. Pero mis 3 escenarios siguen siendo los mismos, pero ahora tienen un encabezado a la izquierda que hace referencia al nombre de la celda, porque nosotros ya los bautizamos con el nombre de la celda. Y de esta manera, pues es mucho más entendible si alguien quiere ver, si alguien quiere ver, pues de qué se trata cada valor, ¿no? ¿Ok? Entonces los grisecitos vienen siendo los escenarios de las celdas cambiantes y las celdas de resultado, pues son las celdas que tienen fórmulas y aquí puedo ver cuánto fueron mis ventas totales, mis gastos fijos o costos totales y las ganancias netas. Como pueden ver, el resumen me sirve para ver un contraste. Yo puedo ver 13,000, 27,000 y 3,500. ¿Con qué precio vendí más boletos? O con qué precio vendí más boletos y o tengo mejores ganancias netas, pues con el precio de descuento, ¿sí? Para que vean que no, o sea, a veces los precios de descuento hacen que la gente, ¿verdad? El consumidor consuma más o haya más gente que se anime a comprar que cuando es un precio premium o un precio estándar, ¿no? Entonces prácticamente dobló un poquito más la cantidad del estándar, ¿sí? Y nada más le bajó 100 pesos a la venta del boleto, ¿no? Y vendió nada más 40 plazas más, tampoco es que fuera catastróficamente alto, ¿no? Sí, en cambio con Premium, pues si sube el precio, pues a lo mejor las ventas bajan, no por subir le gana uno más, ¿no? Entonces es lo que nos permite ver un resumen, contrastar los escenarios. Y esos escenarios, chicos, ¿dudas? Eso sería todo de escenarios, chicos. ¿Dudas? Gracias, Miss. No, no hay dudas. Vale, vale. Entonces, acuérdense, en datos, análisis de hipótesis, administrador de escenarios, agregar escenarios, decides tus celdas cambiantes, preguntas de examen, celdas cambiantes, son datos de entrada, celdas resultantes, pues son datos que tienen fórmula y esas te las piden en el resumen. Me pidieron por ahí gráficos, entonces con gráficos también hicimos ejercicios y vean qué buena está la práctica, o sea, las prácticas de e-thinking, si bien no todas están no todas, pero muchas de los temas más complejitos tienen muy buenas prácticas, porque las celdas, ahí me saco, las prácticas de e-thinking, pues están enfocadas a la práctica de la certificación, están enfocados a los temas de la certificación, no pierdan de vista ese detalle. Y Alexia preguntaba por el tema de las gráficas, necesito abrir porque los pasos me parece que los tengo aquí. Para el tema de gráficos, chicos, vamos a abrir
Yo digo, abran, pero se me hace que nadie abre nada, ¿no? Pero bueno. Abrimos la S05. S05 tenemos gráfico, S0, perdón, S04. Ah, sí, perdón. S04 parte 1 y parte 2, ¿no? Entonces, tengo una pregunta en el chat. Ok, ya se fue Octavio. Bien. No sé cuál abrí. Práctica 2, práctica 1. ¿Qué le puse? Ok. Ok, chicos. Miss, ¿cuál habría, la 1 o la 2? La 1, por favor. Bueno, de la misma manera, chicos, esas prácticas, cuando las veo que valen mucho, vale, lo cerré sin querer di clic. Las prácticas que saco de eThinking, las podemos hacer en eThinking con con el video interactivo, pero a veces me gusta más que trabajemos sobre el Excel, ¿sí? Y entonces transcribo la práctica, o sea, todos estos datos están metidos manualmente porque yo no tengo manera de descargar archivos ahí. En la lección 5 están dos prácticas de Excel digamos, de gráficos avanzados. Bueno, ¿sí? Esto sí o sí también viene en la certificación, así que pónganle bien atención para que pues lo tengan fresco, ¿no? Y sea algo menos que practicar tanto, ¿no? Sí voy a leer un poquito los pasos, es una práctica pequeña. La primera dice aprender a configurar un eje Y secundario, o sea, un eje vertical secundario, o el eje Y secundario. ¿Qué tenemos? Que nosotros normalmente, ¿a qué se refiere esto? Que en una gráfica ustedes tienen el eje Y, aquí está el eje Y, perdón porque estoy con el mouse, el eje Y tenemos el eje X. Y el eje Y, pues normalmente una gráfica tienes un solo eje Y con estos valores, la escala de valores, la serie de valores. Repito algunas partes de la gráfica, chicos, para que no se les olvide. A esto se le llama leyenda. Cuando te dicen el colorcito y una etiqueta es la leyenda. Y lo que tenemos aquí como eje, en el eje horizontal, vienen siendo pues las categorías, ¿no? En este caso las categorías son el año y las series de valores pues están en Y, ¿sí? ¿Ok? Entonces, básicamente, en términos normales, siempre, o estándares, siempre tenemos un solo eje, ¿sí? Un solo eje Y, Pero, ¿qué pasa vamos a ponerle Y1, ¿sí? ¿Y qué pasa si le ponemos, hay un eje Y aquí, como un Y2? Básicamente, ¿sí? El primer eje primario vendrá siendo el de la mayoría de los elementos y ciertas gráficas o graficados van a hacer referencia a estas cantidades. Mientras que tendrá otra escala de valores y medirá otro parámetro con otra gráfica, ¿sí? Entonces, si yo quiero esta gráfica roja, pues lo voy a ver contrastar contra esta serie de valores, contra este eje, y las demás gráficas, las de líneas verdes y demás, estarían checándola con esto. Para eso existe, ese es el eje vertical secundario o el eje Y secundario. Entonces, en esta práctica, entendamos un poco el contexto. Tenemos ventas por tipo y por año de esta empresa, ¿no? Y ventas de cruceros, recorridos terrestres africanos, europeos, asiáticos, paquete de vacaciones, bla, bla, bla. Y luego tenemos un total. Y luego todo esto es, pues, ventas, ¿verdad? ¿Cuánto vendí de cruceros, de recorridos, etcétera, en 2012, en 2013, en 2014? ¿Cuántos paquetes de vacaciones canadienses vendiste en el 2017? Ah, bueno, pues en el 2017 vendí
113,000 pesos de, o dólares, o no sé, de paquetes de vacaciones de canadienses. Para eso es, entonces aquí tenemos ventas por año y aquí tenemos obviamente la sumatoria por año, ¿no? Cuánto vendimos en 2012, cuánto vendimos en 2013. Y en un punto aparte, porque aquí no hay nada, está publicidad y promociones. Como pueden ver, estas son ventas, o sea, lo que me ingresa de dinero, y publicidad y promociones es lo que yo invierto de dinero. O sea, aquí entradas de lana y aquí salidas de lana. Entonces, ya entendiendo, ¿ok? Ahorita lo que tenemos, si yo selecciono el gráfico, estoy mostrando las ventas nada más. Ojo, no se incluyen los totales, porque si yo incluyo los totales, si se fijan, los totales es una sumatoria que supera cualquier cifra y por lo tanto, al incluirla, pues podría verse todos los demás gráficos muy chiquititos y no se va a apreciar bien el contraste de las ventas. ¿Sí? Entonces, por lo regular, una cifra, una columna de total, al menos que sea un contraste de totales, ahí sí, pero si es un solo total y lo demás no pertenece, es individual, digamos, no se deberían de combinar, ¿sale? Entonces tenemos solo una gráfica que va por años. Aquí lo moradito son las categorías, ¿sí? Las series de datos son los datos que están aquí graficados, ¿sí? Con sus encabezados. Y para entender qué línea es cada cosa, bueno, pues está aquí su leyenda. Bien, ahora sí conocimos el ejercicio. Y dice que se haga clic en el área blanca del gráfico. Ya lo había hecho, aquí clic en un área en blanco del gráfico. Vámonos a ir a la pestaña diseño de gráfico y en el grupo de datos haga clic en seleccionar datos. Entonces aquí voy a hacerme pelotas porque está todo muy pegadito. Debe estar más para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Esto, ahí está. Tomen en cuenta que, pues, pregunta de examen, por ejemplo, ¿cuántas pestañas se habilitan cuando seleccionas un gráfico? 2. Acuérdense que las pestañitas verdes son pestañitas que se agregan al menú de pestañas, pero porque son para objetos particulares. También las tablas dinámicas tienen su propia pestaña particular. ¿Sí? No, tiene 2, me parece. Sí. Y entonces nos dice que seleccionemos el gráfico y nos vayamos a... Haga clic en seleccionar datos. Ay, ahora sí ya me hago pelotas porque no sé dónde está seleccionar datos. Diseño del gráfico. ¿Sí? Y voy a tener que... Diego. Está un poquito más para acá. Me dice seleccionar datos, ¿sí? Es que son lo que no veía. O se va hacia el grupo datos, ¿sí? Seleccionar datos, ¿ok? Y entonces se selecciona las entradas de leyenda, acuérdense que les dije que son las leyendas, entradas de leyenda, y el eje horizontal, que son la categoría, están los años, ¿ok? Aquí podemos hacer el invertido de que se inviertan, pero no nos pide eso. Entonces, en el cuadro de diálogo, seleccionar origen de datos, le vamos a dar aquí en agregar, ¿sí? En el cuadro de diálogo, aquí agregar, ¿sí? Y lo que nos va a pedir es que en el cuadro de diálogo modificar series, que es el cuadro de diálogo modificar series, haga clic en el texto, ¿sí? De nombre de la serie y seleccionemos A16, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a agregarle datos a la gráfica. Por eso le dimos al botón agregar. Vamos a agregar A16, que es esta, ¿sí? Nombre de la serie, ¿sí? ¿Cuál es la serie? Pues es de la categoría, ¿no? Nombre de la serie, publicidad y promociones, ¿sí? A16. Y dice que elimine el contenido actual del texto valores, le eliminamos el contenido actual. Y ahora vámonos a seleccionar las celdas desde B16 hasta J16, desde B16 hasta J16. No veo, ahí está, ¿sí? Luego le vamos a dar clic, aceptar para agregar la nueva fila. ¡Pum! Entonces, a todos nuestros cruceros, recorridos, paquetes, etcétera, se le agregó publicidad y promociones. Lo que hicimos en este ejercicio es cómo agregar a una gráfica que ya está, para que no la hagas de cero, agregarle
una serie de valores más, ¿no? Entonces ya se los agregamos. ¿Ok? ¿En dónde me quedé? Aceptar. Estos nuevos datos representan un gasto, a diferencia de las otras series de datos que representan un ingreso. Por tanto, tendría mayor sentido mostrarlo como un tipo de gráfico diferente con su propio eje Y por separado. Esa es la explicación que les daba yo hace ratito, ¿no? Que eran ingresos y gastos, ¿no? Entrada de dinero, salida de dinero. En la pestaña de diseño del gráfico, en el tipo de grupo, haga clic en cambiar tipo de gráfico. Ok, bueno, aquí le vamos a aceptar, ¿sí? Y donde dice cambiar tipo de gráfico, aquí arriba, cambiar tipo de gráfico. Ok, le vamos a dar clic a cambiar tipo de gráfico. Cambiar tipo de gráfico nos habilita la de cuando le damos insertar, ¿sí? Cuando le damos insertar. Y pues obviamente tenemos gráficos de barras. Ahorita actualmente tenemos un gráfico de líneas, circular, etcétera. Pero nos pide que seleccionemos el tipo de gráfico combinado. ¿Vale? Combinado. ¿Ok? Combinado. Cuando nos dice combinado, esta es la parte, digamos, cumbre de la práctica. Nos está diciendo, aquí se voy a leer un poquito, ¿sí? Al cambiar el tipo de gráfico combinado, Excel cambia la segunda mitad de la serie de datos a tipo línea. Vean, la mitad está aquí en líneas y la mitad está en barras. Entonces, ¿sí? Cruceros, recorridos, está como columnas. Y la otra mitad dice líneas. Vean aquí, a ver si lo puedo, ¿sí? Aquí dice el tipo de gráfico. En tipo de gráfico, aquí columnas agrupadas, sí, líneas, ¿ok? Líneas, 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 líneas. No queremos eso, eso es algo que Excel hace como por default, pero Excel no sabe exactamente qué quieres tú poner en el gráfico primario y o qué gráfico y si quieres y qué cosas en un gráfico secundario, perdón, en un eje secundario. Entonces, si todos son entradas de datos, bueno, los que son entrada de dinero deberían estar representados por el mismo tipo de gráfico. Y la que es salida de dinero tendría que estar representado por un tipo diferente de dato para poderlo distinguir en la gráfica. Y no solo eso, sino que también las escalas de valores de las escalas de valores podrían llegar a cambiar y por eso existe que para ese dato que es diferente, o esos datos, porque pueden ser varios, no solo uno, o esos datos que son diferentes se puedan medir con otro tipo de escala. Entonces, entonces vamos a ponerle que todos son, ¿cómo nos dijo? Líneas. ¿Cuáles quiere de qué? Desplácese hasta el cuadro del tipo de y el eje exactos y asegúrese que el tipo de gráfico para cada serie sea columnas agrupadas. Ok, ya. Todos los queremos, según el ejercicio, todos los quieren como ¿sí? Columnas agrupadas. Entonces, la primera mitad está bien, pero dice aquí que solo la última, que es publicidad y promociones, debe ser de líneas. Entonces, vamos a poner paquetes de vacaciones, es columnas agrupadas, paquete de vacaciones, columnas agrupadas, paquetes winter, ¿sí? Paquetes ecoturismo. Ya tenemos todas aquí en la grafiquita lo pueden llegar a apreciar. Creo que esto sí lo puedo hacer más hacia grande. Aquí en la grafiquita puedes apreciar que todas las categorías de ingresos están representadas ya por columnas agrupadas, pero la columna de promoción y publicidad está en la cafecita, es una línea. Y esa dice que la dejemos como líneas. ¿Y cuáles de estas representaciones va a estar escalada en un eje secundario? Pues la que es diferente, en este caso esta. Porque si no lo hacemos, está bien. Las dos cosas ya estamos representando las entradas y salidas de dinero con diferentes valores, o sea, las entradas con barras y las salidas con líneas, pero la línea, si ustedes la ven, no puedes distinguir qué cantidades o cómo se está moviendo porque la verdad es que los valores o la escala de valores es muy diferente, ¿sí? Entonces, esta escala que está aquí de valores, esta escala de números, es muy grande para el valor que quieres representar en promoción y publicidad. Por eso conviene darle su propio eje y al darle su propio eje le crea su propio eje a la derecha y su propia escala, de tal manera que podemos ver, ¿sí? Mejor la representación. Allá estaba casi lisa, casi lineal, ¿sí? Planita y aquí ya se ven las montañitas, ¿no? Entonces, le vamos a dar clic en aceptar y bueno, tenemos este gráfico.
Y va de acuerdo a que donde más le pusiste publicidad, más vendiste. En general, o sea, si te fijas, le invertí más de publicidad y bueno, lo que fue el verde, que son los paquetes de vacaciones en Estados Unidos, pues obviamente es la que más venden todos los meses. Se ve que ha de ser su pieza clave, ¿no? Pero si te fijan, todas las barritas son más altas que el resto en general. Cuanto más, sí, o que aquí vuelve a haber otro piquito de ventas y es porque le invirtieron más en publicidad. Entonces, la gráfica nos permite leer resultados, interpretarlos y sacar, pues, lógicas, ¿no? Aquí donde menos le invertí, pues menos vendí. O sea, vendí, pero menos, ¿ok? Básicamente, ¿ok? Dice aquí, observe que si hubiera dejado la nueva fila de datos como otra barra de columna, su importancia no hubiera sido obvia. Al cambiar la serie de datos a una línea, ahora puede haber un patrón muy distinto. Cantidad de publicidad y promociones asciende y desciende, ¿sí? En una proporción directa a las ventas. Es lo que les digo. Si subieron las ventas, es porque subió la publicidad. Se le invirtió más. ¿Alguien levantó la manita, perdón? Anuar, dime. Yo, Miss. Nada más para preguntarle que cuál lección de e-thinking sería. O sea, La esa que lección de está e-thinking eso. está en la lección 5, el primer Ajá. renglón. En la lección 5, el primerito renglón. De hecho, aquí ya tenemos esta práctica. A ver. Y, Aprender a agregar un eje vertical secundaria. ¿vale? Ese mero. ¿Sí? Sí, sí, sí. Órale. Y también otra pregunta, si vendría esto de gráficos avanzados en el examen. Sí, sí, les dije el temario en clase, sí. Ok, Miss. Porque lo vimos Gracias. en el segundo parcial. Ujú. Ok. Bueno, con razón, no lo tengo tan presente. Bueno, Sí, entonces, bueno, y aquí tenemos tipos de gráficos avanzados. Simplemente es la segunda práctica, la segundita que le sigue a la del eje vertical. Y en esta es sobre sería la parte de la práctica 2, ¿ok? Y lo que hace es que les ayuda a insertar un gráfico diferente de histograma y ordenarlo de manera diferente. O sea, parece así, pero luego les dice que lo pongas en forma de embudo y básicamente, pues esa sería la práctica, ¿no? La otra práctica, este es uno, y la otra práctica, pues ahí en Brightspace, aquí no guardo cambios. Aquí dice, siempre les digo ahí, cuando los archivos los extraigo o los transcribo de eThinking, yo le doy el crédito y lo pongo aquí para que también ustedes lo ubiquen en qué lección está. Por ejemplo, el de funciones financieras también lo sacamos, este ejercicio de clase de funciones financieras también lo sacamos de ahí. Y creo que este mismo está explicado en una asesoría que les puse ahí en funciones, en sesiones grabadas. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra cosa que quieran cubrir rapidísimo? Yo, Miss, No, ya sí, tú, yo, no, sí, no. una duda súper rápida. ¿Sí? ¿Cuántas formas hay para grabar macros? ¿Cuántas formas hay para grabar macros? ¿Grabar macros? Ok, a ver. Bueno, en el video de la asesoría, más adelantito, casi al final, más para el final, sí, les muestro que deben estudiar la presentación de macros. La presentación de macros. Y ahí les expongo y les explico brevemente algunas cosas en ese video. Formas de grabar macros, pues nada más hay un botón, o sea, para grabar macros. O sea, si la pregunta es esa, es uno. Pero si tú dices, ¿desde qué lado, desde cuántas partes o cuántas pestañas podemos llegar a grabar macros? Bueno, pues tenemos la ficha programador, ¿ok? Y tenemos grabar macros y consultar macros, ¿no? Por ejemplo. Pero estas dos opciones, incluso la de referencias relativas, ¿sí? También las podemos encontrar desde vista. O sea, si no tuviera yo activa la ficha programador, porque quizás no voy a programar macros escritas, si solo las quiero grabar, puedo acceder a ellas a través de vista, que aquí lo tenemos. Ahí, yo le hice zoom, pero creo que no lo ven. A través de este botoncito, si le dan clic, tenemos ver las macros y grabar macros y usar referencia de datos, ¿no? Que son las mismas opciones que tenemos aquí, acá, grabar macro, macros. No sé si se hace la pregunta, pero sí puede venir como pregunta de examen. Y Ok, Miss. esa aclaración, ¿sí?
¿sí? Y observen, porque aquí la grabar macros y macros están ahí en programador, pero ¿cómo se ven? Como les dije, en vista. Es un menú desplegable y al desplegar se aprecia que viene ver macros y grabar macros. Si van a la presentación de macros, por ahí sí, aquí que son las macros, cómo habilitar la pestaña, el tema de inicializar el nivel de seguridad. Aquí está la primera macro, segunda macro, tercer macro que están grabadas en la sesión grabada de Edpuzzle de programar macros. Luego, administrar macros, aquí es donde habla de, ¿sí? Vista, grupo de macros y ver macros, ahí está. O también grabar macros. Entonces, aquí está el referenciado, esa segunda opción. Copiar una macro de un libro a otro, también lo expliqué en la otra, y aquí viene en esta filmina, ¿sale? Entonces, acuérdense que a ustedes les puede aparecer programador o desarrollador o developer, que es equivalente, ¿sale? ¿Y cómo podemos copiar una macro de un libro a otro? Pregunta de examen, ¿en dónde se guardan las macros? ¿Las macros se guardan en dónde? ¿Quién me dice? Visual Basic. No, Visual Basic es el lenguaje de programación y el software, pero hay directorios, ¿sí? ¿En dónde se guardan las macros? Se guardan en módulo, ¿sí? Aquí se escriben, ¿sí? Yo lo explicaba en clase, cuando no tiene ninguna macro, o sea, voy a poner un ejemplo. Este archivo, si me voy a macros, voy a ir a programador, me voy a Visual Basic. Si ustedes fijan, no hay nada que diga módulo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pero ya sea que yo grabe o programe una macro, ¿sí? Voy a decir, nombre de la macro, prueba, le doy crear, y en este momento, ¿dónde se guarda? ¿Qué se creó? ¿Sí? Una carpeta con un archivo llamado módulo. ¿Dónde se guardan las macros? En la carpeta módulos, ¿sí? Bueno, o en el archivo de módulos. ¿Sí? Entonces, aunque está vacía, pero ya hay una macro. Vacía, pero ya hay una macro. Entonces, en ese momento se creó la carpeta módulos y el archivo módulos y ahí se van a guardar. ¿Vale? Entonces, ahí se guardan las macros. Ahora, una macro, para copiarla de un libro a otro, lo que pueden ver aquí es que yo tengo aquí aquí está un archivo abierto que se llama hawaiianadventure.xls y luego dice romanceatsea.xlsm. Quiere decir que hay dos archivos, este es un archivo y este es otro archivo abierto de Excel. Están abiertos los dos. Pero, ¿cuál tiene las macros? ¿El 1 o el 2? ¿Cuál tiene macros? ¿Aló, policía? El de arriba, No, ¿cómo? Si les acabo de decir que los macros se guardan en módulo, entonces, y este no tiene módulo, ¿sale? Entonces, quien tiene la macro es el 2. Y si yo quiero copiar una macro a otro, pues me voy a Visual Basic, donde pueda yo ver todos los archivos abiertos, y solo es cuestión, ¿sí? De arrastrar, ¿sí? Este módulo, lo seleccionas y lo arrastras al nombre del archivo que no tiene macros al que quieres copiar. Entonces, básicamente, copiar una macro de otra está en la filmina. ¿Ven cómo no estudian las filminas, chicos? Nadie se acuerda de nada. Selecciona el archivo módulo 1 en el libro de trabajo, ¿sí? Que tiene la macro y arrástralo al nombre del otro libro. ¿Ok? Entonces, aquí está la que tiene módulo. Agarras este archivito, ¿sí? El módulo, dice módulo, y lo arrastras al nombre, ahí dice acá, como se sombrea, donde dice, y aparece el signo de más, como está aquí, ¿sí? Y ahí lo arrastras al nombre del archivo de Excel que no tiene la macro y ahí se duplica, ¿sí? Excel añadirá este archivo a una carpeta llamada módulos, ¿sí? Y hay que guardar, pues obviamente, los cambios en el nuevo archivo, ¿no? En el nuevo documento, ¿sí? Y bueno, pues también será guardar el libro de trabajo como libro de Excel habilitado para macros, que ya lo saben. Y recordándoles cómo es libro de Excel para habilitado para macros, XLSM. Todo está en esta presentación, chicos. Por eso les digo, estudien la presentación
Ahí en la presentación vienen los ejercicios de los códigos, de las prácticas que están en el video del puzzle, y el archivo, pues está ahí con su video, ¿no? Entonces, si quieren repasar macros, tienen mucho material, ¿sí? Está la sesión aquí de asesoría, está la de, hablo de macros programadas, está mi video que yo creé usando esa presentación, haciendo los ejercicios de esa presentación, y este es el archivo que tiene para hacer esos ejercicios. Básicamente, ¿sale? Entonces, ¿algún detalle más? Gracias. No de nada, Alexia. Sale, chicos, pues ahí estudianle, hagan ejercicios, repásenle, ¿sale? Y los veo. Espérenme tantito. Bueno, yo les voy a mandar un mensajito ahorita por Remind, pero aprovecho antes de que se me vayan los que están presentes. El día de mañana no tenemos clase presencial en el campus, tenemos la sesión virtualizada por Zoom y tenemos examen. El examen, sí, le voy a tener que poner un poquito más de candados. Y las restricciones va a ser, tienen que entrar en Zoom por el celular y poner la cámara de tal manera que se vea, ¿sí? Como si yo les estuviera viendo, ¿sí? Por el hombro, donde pueda verlos a ustedes con su mano, su teclado y la pantalla. ¿Ok? Yo tengo que ver dónde están sus manos, su teclado y lo que está en su pantalla. Y la sesión de Zoom debe estar en su celular con micrófono abierto. Esos son los requisitos de aplicación del examen. Y traten de entrar un poquito antes. Yo trataré de tener la sesión lista 5 minutos antes para que puedan irse incorporando y acomodando. Porque el examen se va a cerrar exactamente si la clase es a la 1:10, se cierra a las 2. Y se va a cerrar, o sea, el examen se va a configurar por horario. ¿Sí? A las 2 de la tarde se va a cerrar el examen. No a las 2:01 ni a las 2:02. Se va a cerrar puntual. ¿Sale? Entonces, y bueno, ya saben que es aleatorio, no se pueden regresar, las respuestas son aleatorias, bla, 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 ¿sale? Y con respondos. ¿Sale, chicos? Ahorita se los escribo todo en un remind o en un correo, pero ya quería decirles para que, pues ahí si hablan con sus compañeros o algo, corran la voz. Los veo mañana, chicos, estudienle, ¿sale? Mis. Buenas noches a todos, gracias. Sí, mis gracias. Hasta luego. Bye, bye. Gracias, Miss. Adiós. Bye, Ay, bye. Pero Mande. es que le iba a decir algo que es que yo vivo afuera de la escuela, en los departamentos, y pues Ajá. la semana pasada se me fue la luz porque están regando la luz aquí en el campus, y pues no pude asistir a su clase el jueves igual, así que puede que se me vaya la luz y ya le avisé a Majo. O sea, puede que no. Uy, pues van a hacer reparaciones ahí donde estás, mijo. Sí, y es que vivo yo aquí, pues no sé cómo le haría. ¿No te dio alguna solución, Majo? No, me dijo que pues que hubiera avisado antes, pero pues no, pero pues ya no depende de mí que se vaya la luz. No, sí, claro, eso lo entiendo. Y ya no es para avisarle que puede que se me Bueno, vaya, y si no, pues ya voy a estar ahí. chispas. Pues sí. Carga bien tu edad. Bueno, es que tampoco quiero que gasten sus datos, ¿verdad? Bueno, pues esperemos que, pues es que ahorita tampoco te podría yo dar una solución, ¿no? Porque te diría yo, pues vete a un Sí. ciber o, y pues no. O si tienes otro pariente y pues es moverte, porque te tendrías que mover básicamente todo el día. Pero Ujú. pues esperemos que para la hora que nos toca clase ya estén terminando o hayan terminado, no sé, pero pues vamos a depender de eso, ¿sale, Diego? Sí, gracias. Cualquier cosa, mantente en contacto conmigo en ese momento por Remind, por cualquier cosa, Ah, sí, sí. si te Sí, pasa algo, ¿sale? va. Sale, Gracias, bueno, Miss. nos vemos. Bye, gracias. Bye.